Hola, que Dios te bendiga. Mi nombre es Winston Williams, pastor de la Iglesia Bíblica Vida Real en Pembroke Pines, Florida. Bienvenidos a otro episodio de Vida Devocional, un ministerio de la Iglesia Bíblica Vida Real, cuya misión es sembrar la verdad de la palabra de Dios en los corazones de los hombres y cosechar vidas nuevas para el reino de Dios. Para más información puedes visitar nuestra página web www.ibvidareal.org o seguirnos en redes sociales en @ibvidareal. En este día estaremos meditando en el Salmo 129. Este es un salmo hermoso, en el cual el pueblo de Israel celebra lo que es la liberación de la opresión enemiga y al mismo tiempo eleva una oración a Dios pidiendo la destrucción de los malvados. El título de este salmo es Plegaria pidiendo la destrucción de los enemigos de Sión, y Sión siendo una referencia al monte en el cual descansaba el templo de Dios en Jerusalén, pero al mismo tiempo en la poesía hebrea que encontramos en los libros de poesía, valga la redundancia, en la Biblia, es una referencia al pueblo de Israel en su totalidad. Así es que vamos a darle lectura a este salmo y luego meditaremos en su contenido. Dice la palabra de Dios: Mucho me han angustiado desde mi juventud, puede decir ahora Israel. Mucho me han angustiado desde mi juventud, mas no prevalecieron contra mí. Sobre mis espaldas araron los aradores, hicieron largos surcos. Jehová es justo, cortó las coyundas de los impíos. Serán avergonzados y vueltos atrás todos los que aborrecen a Sión. Serán como la hierba de los tejados, que se seca antes que crezca, de la cual no llenó el segador su mano, ni sus brazos el que hace gavillas. Ni dijeron los que pasaban, bendición de Jehová sea sobre vosotros, os bendecimos en el nombre de Jehová. Que Dios bendiga su palabra. Vemos aquí que comienza el salmista diciendo cuán angustiado ha sido Israel desde el principio. Dice, mucho me han angustiado desde mi juventud, puede decir ahora Israel. Mucho me han angustiado desde mi juventud, mas no prevalecieron contra mí. Si nosotros vemos desde que el pueblo de Israel entra en Egipto, dice la palabra de Dios que después de muerto José, se elevó un faraón que no conocía a José y por temor a que el pueblo de Israel se rebelara contra Egipto y se aliara contra los enemigos de este gran imperio antiguo, entonces escogió someter al pueblo de Israel a esclavitud. Y así el pueblo de Israel estuvo esclavo por los próximos 400 años. Desde ese entonces, Israel ha sufrido la opresión de sus enemigos. Sí, Moisés fue usado por Dios para liberarlos de la cautividad egipcia y después de una peregrinación de 40 años entrar en la tierra prometida, pero aún en la tierra prometida, durante la época de los jueces, nosotros vemos que Israel, por su pecado, una y otra vez fue oprimido por las naciones vecinas. Tanto así que a pesar de que llegó a convertirse en una monarquía con Saúl y luego con David y sus descendientes, después de que el pueblo se divide, el norte es llevado esclavo por Asiria y el sur es llevado esclavo por Babilonia. Entonces vemos que hasta este punto, que muchos eruditos piensan que está haciendo una referencia más adelante en el Salmo, cuando lleguemos al versículo 4, a lo que fue la cautividad babilónica, hasta este punto, desde Egipto hasta Babilonia, el pueblo de Israel no ha tenido descanso de sus enemigos. Mas dice el versículo 2, mas no prevalecieron contra mí. Es decir, a pesar de que fueron oprimidos, nunca fueron vencidos del todo ni borrados del mapa. Dice el versículo 3, sobre mis espaldas araron los aradores, hicieron largos surcos. Esta es una ilustración que deja claro lo que fue las heridas infligidas por los opresores de Israel en las espaldas de cada uno de ellos. Dice el versículo 4, Jehová es justo, cortó las coyundas de los impíos. Dios es un Dios justo, y aunque por un tiempo nosotros seamos oprimidos, dice la palabra de Dios que en su justicia Dios corta las coyundas de los impíos. Así fue en el pueblo de Israel y así es en el pueblo de Dios que incluye a su iglesia.
Dice el versículo 5, serán avergonzados y vueltos atrás todos los que aborrecen a Sión. A partir de este versículo en adelante vemos esta oración pidiendo a Dios la destrucción de los enemigos del pueblo escogido del Señor. Que sean avergonzados, que sean vueltos atrás todos aquellos que aborrecen a Sión y al pueblo de Israel. Dice el versículo 6, serán como la hierba de los tejados que se seca antes que crezca. Como no tiene raíz profunda, y vemos nosotros que Jesús en la parábola del sembrador habla acerca de aquella semilla que fue sembrada en pedregales, que por cuanto no tiene raíz profunda se seca pronto. Así es la planta o la hierba que crece en los tejados, por cuanto no tiene raíz profunda, entonces cuando sale el sol la seca antes de que tenga oportunidad de crecer. Así es que aquí el salmista está pidiendo no solamente que sean avergonzados y destruidos, sino que sus vidas sean de corta duración. Dice el versículo 7, de la cual no llenó el segador su mano ni sus brazos el que hace gavillas. Que estos enemigos de Israel, estos que aborrecen a Sión, no sean prosperados. Y dice el versículo 8, ni dijeron los que pasaban, bendición de Jehová sea sobre vosotros, os bendecimos en el nombre de Jehová. Que no reciban ningún tipo de bendición, ni material ni espiritual, de parte de Dios. Así es que la primera mitad de este salmo, del versículo 1 al versículo 4, vemos nosotros esta celebración de la justicia de Dios al cortar las coyundas de los impíos que cautivaban al pueblo. Y a partir del versículo 5 hasta el versículo 8, en la segunda mitad de este salmo, vemos esta oración pidiendo la destrucción de estas naciones impías que aborrecían al pueblo de Dios. Y así vemos nosotros que este salmo es entonces esa plegaria pidiendo la destrucción de los enemigos de Sión. Así es que nosotros, cuando que conocemos el desenlace de la historia, sabemos que algún día todos los enemigos de Dios serán destruidos. Y eso debe traer esperanza a nuestro corazón, porque como la iglesia del Señor, en algunos lugares más que en otros, estamos siendo perseguidos. En Estados Unidos de América, ciertamente esa persecución en este momento es una persecución suave, pero en otras partes esa persecución es fuerte. Así es que, independientemente cómo se manifieste esa persecución, durante este tiempo nosotros podemos tener la esperanza de saber que algún día todos los enemigos de Dios serán destruidos. Debemos nosotros enfocar nuestra mirada hacia ese día para poder recibir esperanza para el presente y ver con optimismo el futuro por el hecho de que sabemos quién ha obtenido la victoria y por él es que nosotros podemos ser vencedores. Así es que esa es mi exhortación para ti en este día. Que en medio de días difíciles, y quizás días más difíciles vendrán, que puedas fijar tu mirada en aquel que algún día pondrá a todos sus enemigos por estrado de sus pies, y aquellos que somos parte de su pueblo escogido, viviremos en un reino de justicia, paz y equidad, y así estaremos con él por siempre. Que eso pueda traer esperanza, ánimo y fe a tu vida. Así es que con esa exhortación me despido en este día. Que Dios bendiga tu fin de semana y con su favor nos encontraremos el lunes.